Venimos para mucho tiempo. Con estas palabras desembarcó en Galicia el presidente de Banesco, la entidad que es ya nueva propietaria de Nova Galicia Banco. Los venezolanos han ganado la partida a la Caixa, al Santander, al BBVA y a los fondos internacionales que estaban interesados en la entidad gallega. Con el fin de esta puja se pone fin también a casi 4 años de cambios en el mapa financiero que han puesto absolutamente patas arriba el panorama de los bancos que conocíamos en Galicia. Quedan todavía muchas interrogantes abiertas, pero los venezolanos dicen que vienen con las cosas muy claras, con el compromiso de mantener el empleo y de garantizar además también, y esto lo han dicho esta misma tarde, que habrá soluciones para el problema de las preferentes en menos de 90 días. Habrá nueva sede, Betanzos, nueva dirección, Javier Echeverría y Francisco Botas, y probablemente nuevo nombre. Muchas cosas nuevas, cambios en la dirección, como decimos, en una entidad que dice Juan Carlos Escotet, el presidente de los venezolanos Banesco, va a seguir siendo gallega. Han pasado apenas 2 días desde que se hizo oficial, desde que el FROB hizo oficial que se cerraba ese proceso de puja que ganaba finalmente el grupo venezolano. Pero las preguntas se nos atropellan y aquí en La Otra Vía vamos a tratar de responderlas con una de esas preguntas claves también en la mente de todos. Finalmente se va a cerrar ese periodo de grifo de crédito cerrado, volverá a fluir el crédito con esta nueva operación, sobre todo para pequeñas y medianas empresas y para los ciudadanos de Galicia. Son algunas de las preguntas que nos hacemos y sobre todo nos preguntamos también dónde queda Galicia en este nuevo mapa financiero. Sus principales rivales, la Caixa, BBVA, Santander y el fondo de inversión Guggenheim, se han quedado fuera. Ninguno daba más de 700 millones y pidiendo ayudas públicas europeas a cambio. El FROB lo tuvo claro en la primera vuelta, le dio el sí, generando todo un torbellino. A mellor oferta para os contribuintes, é dicir, para os ciudadanos, é a mellor oferta para España e é a mellor oferta para Galicia. A última hora del miércoles, Feijóo confirmó el anuncio, un logro según el presidente de la Xunta y también según los actuales dueños de NCG. Das ofertas vinculantes presentadas era mellor para Nova Galicia. O proxecto terá que levado adiante o noso novo propietario e serán eles os que teñan que decir como van a descubrir as cosas. Non somos optimistas. Los pros son para ellos claros. Banesco paga al FROB más que sus competidores, promete mantener la plantilla de unos 4.400 empleados, así como el centro de gestión en Galicia. Además, calcula un aumento del crédito para empresas y familias en 9.000 millones. Igual que sea venezolana como que sea austríaca, porque o que pasa é que non é galega. Los contras, que aunque seguirá siendo un banco independiente con sello propio, ahora pasará a manos del grupo con sede en Caracas. Xa non se pode soster que sexa galega a nova entidade. Hoxe é un día triste para Galiza porque Madrid decidiu que perdamos o control do noso sistema financiero. Unha traición absoluta e total. Eso debería ser motivo de dimisión dun goberno inteiro. Con esos 1.000 millones, Banesco se hace con el 88% de la entidad, cuyo rescate dejó una factura de 9.000 millones. Los pagará en 2 plazos, unos 400 en efectivo y el resto en un plazo de 5 años. Queremos que no quede un ápice de duda, una mínima duda de que esto es gallego y seguirá siendo gallego por muchos años. En nuestros compromisos que asumimos frente al FROB decíamos que son compromisos de nunca menos de 20 años. Y creo que nos hemos quedado cortos en la estimación. El nuevo grupo ya coge forma. El jueves, un día después del anuncio, el presidente del Banesco se desplazó hasta Galicia para dejar claro su compromiso con la comunidad. Banesco, que hace un año también compró el Echeverría, el hasta ahora hermano pequeño de las cajas gallegas, también ha cerrado la lista de los que formarán la cúpula directiva.
Javier Echeverría y Francisco Botas, presidente y consejero delegado respectivamente del banco, ocuparán también estos mismos cargos en la nueva NCG. Juan Carlos Escotet será el presidente del grupo. Se bajan del equipo su actual responsable, José María Castellano, al que le habían ofrecido un puesto en el Consejo que ha rechazado, y César González Bueno. Más datos: la sede estará en Betanzos, donde nació el antiguo Echeverría. La compra, no exenta de dudas sobre lo que ocurrirá con la obra social o los trabajadores, es la mayor operación financiera de la historia de nuestra comunidad. Pues este es el panorama en el que ha quedado Galicia esta semana después de hacerse efectiva, como decíamos, esa compra por parte de Banesco de la gallega Nova Galicia Banco. Ha sido una semana muy intensa en cuanto al análisis. Hoy vamos a tratar de reposarlo un poco, aunque quedan, como decíamos antes, muchas cosas que responder todavía. Vamos a tratar de responderlo con la ayuda de las personas que nos acompañan en esta mañana, que son Juan Manuel Sánchez Quinza, es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de A Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Está también con nosotros Maite Cancelos, profesora de Economía Cuantitativa, en este caso en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, Maite? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también Jesús Domínguez, desde la plataforma de afectados por las preferentes de Santiago de Compostela. Vamos a hablar también de esa estafa, de la estafa de las preferentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y saludamos también a Fernando Ruiz, director del Departamento de Economía Financiera en la Universidad de A Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo que precisar que ya no soy director del Departamento, profesor entonces, del Departamento de Economía Financiera. Sí. Y saludamos también a Julián Valiente, secretario xeral del Departamento, en este caso, de Confía, Comisiones Obreras, Servicios Financieros y Administrativos en Comisiones Obreras Galicia. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas noches. La primera pregunta que nos hacemos es la que yo creo que prácticamente se ha hecho pues cualquiera, desde los trabajadores del banco a cualquier cliente, cualquiera de los gallegos. ¿Qué significa que Banesco, que este grupo venezolano se haya hecho con la entidad gallega? Y empiezo contigo, Juan Manuel. Bueno, yo creo que dentro de las posibilidades que había, es decir, descartado un banco público, porque el rescate prohibía taxativamente eso por parte de la Troika, ya que lo único que permitía era una privatización hasta el 2017, esa es la disyuntiva que podríamos ver, si se había podido prorrogar un poquito más el tiempo para que Nova Galicia Banco hubiera tenido un poco más de tiempo y coger más valor, y en otro sentido también si no se iba a tener que liquidar, que proceder a la liquidación. Entonces, desde mi punto de vista, ha sido la opción menos mala. Ha sido la opción menos mala porque los fondos de inversión siempre buscan una rentabilidad muy a corto plazo. Yo creo que la gran banca española iba a destruir mucho empleo, mucho más. Y luego, una característica que yo creo que se resalta muy poquito de Banesco, Banco Echevarría, es que es un banco comercial tradicional de toda la vida. Esa es la diferencia con la banca que generó la crisis en el mundo, a nivel mundial y en España, que fue la banca de inversiones. Esta es una banca muy primaria de toda la vida que se dedica a lo que siempre se han dedicado, a pedir dinero prestado a los depositantes y prestárselo a las pymes, y ahí se ven los resultados. Por ejemplo, el índice de morosidad es del 2,7% en Banesco. Inclusive el Banco Echevarría anda en torno a esos parámetros. Eso es un indicador muy claro. Ahora mismo acaba de salir la noticia de que en España la media de morosidad es del 13%, ¿no? Es decir, que estamos muy por debajo. Yo creo que se han salvado los muebles dentro de una hecatombe total que ha provocado esta crisis, que nos ha puesto, como decías tú muy bien, patas arriba, toda la economía productiva, la economía real, la economía financiera. Pues yo creo que se han salvado algunos muebles de valor, de caoba que teníamos ahí, pues los hemos podido salvar, ¿no? Luego iremos casi mueble por mueble. Maite estaba sintiendo con la cabeza, me imagino que estás de acuerdo con el análisis. Yo iría un poquito más allá, porque ya en estos momentos yo ya no la vi con la solución menos mala, sino yo incluso vi con una solución buena, ya de por sí. O sea, a lo mejor hace un par de meses, cuando empezaban a salir los primeros nombres, ¿no?, de los posibles que podían pujar, ahí buscábamos quizás lo menos malo, pues evidentemente un banco nacional, lo que habría sido pues una destrucción, un ERE muy grande, por solapamiento de oficinas. Y en cambio ahora, cuando entró Banesco en juego ya, y empezando a ver incluso lo que es el propio banco, eso banca tradicional, y cuando se ve también incluso el interés del propio, del presidente de la entidad, uno empieza a coger como más ánimo, diciendo, bueno, puede ser una solución muy buena y que puede, además puede ser de largo plazo.
y que luego por encima pues, se va confirmando un poco con todas las declaraciones que está habiendo. Pero yo las primeras impresiones son buenas. Bueno, y a mí me gustaría preguntar también, porque luego preguntaremos a los representantes de los trabajadores, pero claro, aquí hay miles de familias que están preocupadas por qué es lo que va a pasar con las preferentes. Y en este sentido, lo hemos escuchado esta misma tarde en Vigo, lo ha dicho Juan Carlos Escotete, el presidente de Banesco, su objetivo es en 90 días, en menos de 90 días, dar una solución. Dice que es uno de los principales problemas que él ha visto en esta crisis, las preferentes. Pois sí, polo menos en tempo en afectados, pero promesas estamos fartos delas. A solución iba a ser permutas por depósitos a prazo fixo, logo a arbitraxe iba a solucionar, se pecha, se abre, se pecha, se abre, resolve unha cuarta parte, logo o Fondo de Garantía de Inversións, resolve outra parte, e quedan en este momento máis de 500 millóns de euros expoliados aos aforros de decenas de miles de galegos, de 40.000 familias, e non sei, o FROP, por outro lado, decía de que iban a asumir os gastos derivados destas sentencias, o sea que ao mellor nos van a pagar os dous ao mesmo tempo, e igual salimos encantados da vida, pero en calqueira caso promesas e nada máis, veremos o que dá de sí. Bueno, iremos viendo tamén, efectivamente, como se vai concretando todo isto, pero con estas primeras declaracións, co primeiro que se está dicindo, Fernando, ti como ves? Bueno, yo primero querría decir que habría que reconocer la labor desarrollada en estos 2 años por todos los empleados de Nova Galicia Banco, desde la cúpula hasta el último trabajador, hasta los que ya no están incluso, por los ERE, porque han, digamos, tenemos que pensar que hemos pasado de una valoración negativa de patrimonio neto que tenía cuando entró el FROP a un valor de mercado fijado en una subasta de 1.000 millones de euros. Y esto no es fácil, no es fácil de conseguir en tan poco espacio de tiempo. Difícilmente se hubiera podido hacer más con los mimbres con los que se contaban. Dicho esto, todas las declaraciones que veíamos incluso como cabecera del programa de diferentes agentes, representantes políticos, del mundo empresarial, etcétera, a veces los mensajes yo creo que están hablando de momentos diferentes, ¿no? De momentos distintos, de cuestiones que atañen un poco al pasado, de dónde veníamos, del origen de la crisis, de que esto eran 2 cajas de ahorros, que eran eso de las cajas de ahorros, la banca pública. Parece en el presente que hemos asumido que la única solución es la que nos marca el memorando de entendimiento de Bruselas, de que esto tiene que ser una banca privada, y eso lo hemos asumido todos en el presente. Y por otro lado también hay otro plano, otro espacio del que hablar, que es el futuro, ¿no? Las posibles incertidumbres que puedan subsistir una vez resuelta la subasta, que como decimos, efectivamente el presente es que Banesco, un banco venezolano, ha adquirido Nova Galicia Banco. Bueno, iremos viendo, por lo tanto, iremos tratando de desvelar en la medida que podamos esas incógnitas, pero Julián, decíamos antes que una quizás de las mayores incertidumbres hasta estos momentos, ¿qué va a pasar con el empleo? Que lo hemos escuchado antes, ha dicho el presidente de Banesco, su compromiso es mantenerlo. Decía en una entrevista que hoy publica La Voz de Galicia que le parece tan obvio que ni siquiera lo menciona. Pues haría muy bien mencionarlo, porque realmente la sensación de incertidumbre y de intranquilidad que existía hasta hace un par de días entre toda la plantilla pues era abrumadora. No obstante, yo he visto también otras declaraciones en otro medio de prensa en el que dice que intentará mantener en lo posible. Ya si empezamos a matizar, ya el tema nos gusta poco, pero bueno, vamos a darle un margen de confianza de unas semanas para entablar conversaciones con
la dirección, con quien corresponda una palabra, y poder empezar a precisar cuáles son realmente lo que se quiere hacer. No debe olvidar, yo posiblemente quiera resaltar que a lo mejor procedemos de culturas laborales distintas, ¿no? Y que a lo mejor pues no hay una relación fluida, porque nosotros desde luego no hemos tenido absolutamente ningún contacto con Banesco, ni con ninguno de los otros participantes en la subasta, con lo cual desconocemos qué tipo de proyectos traían, ni por qué este es mejor que otros proyectos, evidentemente por el precio, pero en cuestión del empleo, de superposición de redes, desconocemos absolutamente todos los detalles. Se supone, se dice, pero cada uno tiene en esto su opinión. Hechos tangibles, medibles y demostrables, pocos hay, ninguno. Entonces, tenemos la obligación, como representantes legales de la plantilla, de sentarnos en una mesa con quien la dirección designe y empezar a hablar todas estas cuestiones de empleo y de qué es lo que va a pasar ahora con el banco. En principio, a nosotros nos produce satisfacción y valoramos positivamente todo lo que se está hablando, todos los compromisos que de entrada se asumen. Compromiso con el empleo, compromiso con la red de oficinas, compromiso con la no exclusión financiera de personas y de territorios, compromiso con la obra social, muchos compromisos en un breve espacio de tiempo que se quieren cumplir. Y nosotros vamos a estar ahí para ayudar a cumplirlos, evidentemente, como corresponde a los trabajadores del sector, pero también para pedir que se cumplan. O sea, estaremos, en todo caso, no vigilantes, porque no nos corresponde, pero sí atentos a que los compromisos que se adquieren pues, se tengan en cuenta. Bueno, Fernando decía que hay que estar atentos también, en este caso, a lo que ha pasado hasta el momento, a cómo hemos llegado hasta aquí y también de quién estamos hablando. Así que vamos a buscar datos sobre lo que es Nova Galicia Banco, también sobre lo que es Banesco, y nos los va a traer Mila Méndez. ¿Qué tal, Mila? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo cierto, Antía, es que la compra efectuada esta semana por Banesco marca un punto y aparte en el mapa financiero gallego. Pero ¿por qué le interesaba tanto a la entidad venezolana adquirir un banco que, como sabemos, había sido nacionalizado y rescatado por el Estado por un valor de 9.000 millones de euros? La respuesta la encontramos en este gráfico que vamos a ver ahora. Con esta adquisición, Banesco triplica su patrimonio. Vemos, por ejemplo, que el de la entidad gallega supera en casi 1.000 millones al de la entidad nacida en Caracas. Los activos, los depósitos o la cartera de créditos concedidos son también mayores en el caso de la entidad gallega. La situación cambia mucho, sin embargo, si prestamos atención a partidas como las de los beneficios. Los de Banesco superan los 1.000 millones, los de NCG apenas llegan a los 90. Más datos, NCG va a aportar 2 millones de clientes a los 7 que tiene en la actualidad. Banesco suma 600 oficinas más y casi 4.000 empleos solo en nuestra comunidad, que de momento Banesco promete mantener. Lo cierto es que NCG sigue siendo la principal entidad en la que confían los gallegos a la hora de depositar sus ahorros. Un 40% los tienen aquí. Todo esto a pesar de los difíciles momentos que ha sufrido NCG a lo largo de estos 4 años. Los 2 procesos de reestructuración bancarios ordenados por el Gobierno central obligaron primero a la fusión de las antiguas CaixaNova y Caixa Galicia, después a su conversión en un banco, posteriormente su nacionalización y su rescate y ahora esta compra. Desde el año 2010, muchos momentos que resumimos en este vídeo. Fue la historia de una unión que ponía el punto final a meses de negociaciones, de tiranteces locales entre el sur y el norte y, sobre todo, a la ola de fusiones, compras y absorciones impuestas por el plan de reestructuración bancaria del Gobierno central y, a su vez, de Bruselas. Que Galicia dispoña dunha caixa de aforros propia. Deixarei nos arquivos da Xunta de Galicia esta pluma. Esta pluma feita de forma explícita para asinar a fusión das caixas. Caixa Galicia y CaixaNova se unieron bajo el nombre de Nova Caixa Galicia el 1 de diciembre del 2010. Converter en meses en unión equilibrada e paritaria o que durante décadas e décadas e décadas foi competencia. Ha nacido, yo creo que ha nacido una estrella, ¿no? Ha nacido una estrella que la tenemos que cuidar entre todos.
La operación fue supervisada por la Xunta siguiendo una polémica auditoría privada que llegó hasta el Parlamento para su investigación. Pero sobre todo, lejos de calmar las aguas, la fusión fue el inicio de una etapa todavía más intensa. Tan solo un año más tarde, en el 2011, las imposiciones de Madrid obligaron a convertir la Caja en banco. Nacía entonces Nova Galicia Banco, nueva marca comercial, nueva rotulación y nuevos eslóganes. Un nuevo banco con los clientes de toda la vida. Y nuevo equipo directivo. La Caja y sus exdirectivos, ahora investigados por sus indemnizaciones millonarias, quedaron en un segundo plano. Al frente de la gestión se situó José María Castellano, el que durante 2 décadas puso los mimbres de otro imperio galaico, Inditex, acompañado de César González Bueno, hasta entonces responsable de ING en Europa. Ahora empieza hoy una nueva etapa. Pero los cambios no quedaron ahí. En octubre de ese mismo año, los problemas de capital llevaron al FROB a intervenir. El Estado nacionalizó NCG adquiriendo hasta un 90% del total. El rescate con ayudas europeas ascendió a 9.000 millones de euros. Unos meses más tarde, sus responsables protagonizaron la primera campaña en la que unos banqueros pedían públicamente perdón por sus errores. En la obligación de pedir esas disculpas por unas cosas que es público que no se hicieron todo lo bien que se podían haber hecho. Los dos más importantes, caer en la burbuja inmobiliaria y la estafa de las preferentes. Por favor, os aforro, Louzán. Por favor, os aforro, Louzán. Que é un traballo do meu marido que está enterrado. Desesperante. A mí isto encolle o corazón. Se calcula que los afectados podrían superar los 70.000. A finales del 2012, el FROB intentó sin éxito vender NCG. No encontró inversores interesados. Se tuvo que conformar con colocar su división EvoBanco, la marca que utilizaba fuera de Galicia, al fondo Apolo. Ahora, 3 años después, el banco nacido de la fusión de las cajas tiene nuevo dueño. ¿Y quién es ese nuevo dueño? Que es el propietario, al menos, de los ahorros de 4 de cada 10 gallegos. La respuesta tenemos que buscarla en otro continente, concretamente en un país, en Venezuela, y en un banquero que hace 21 años puso los cimientos de la entidad, que ahora se ha hecho con NCG Banco. Banesco es el mayor grupo bancario de Venezuela, con 14.000 empleados y unas ganancias previstas este año que superan los 1.500 millones de euros. Sus redes se extienden también por otros 4 países de América Latina y alcanzan Estados Unidos. Ahora ha puesto sus ojos en Galicia. Desembarcó en nuestra comunidad haciéndose con el control del Echeverría, el más antiguo de los bancos españoles. Lo hizo precisamente adquiriendo a NCG su participación en la entidad, pasando así a controlar el 85% del capital. No fue el único negocio cerrado con las antiguas cajas. Dentro de sus planes de expansión, el Echeverría adquirió a Nova Galicia Banco 57 oficinas fuera de la comunidad y otras 9 sucursales que operaban a tiempo parcial. Decidido a hacerse con el negocio bancario en la cornisa norte, Banesco entró en la liza por adquirir el Banco Gallego, aunque la operación no fructificó. En un principio descartó la posibilidad de invertir en Nova Galicia. Parecía una operación desmesurada, considerando que el tamaño de la entidad gallega supera al de todo el holding venezolano. Pocos meses han bastado para cambiar esa visión y que el grupo americano apostase fuerte por NCG. El presidente de Banesco, Juan Escotet, hijo de leonés y asturiana y dueño de la tercera mayor fortuna de Venezuela, se mostraba hace pocos días seguro del éxito. No en vano, el banco cuenta ya con abundante sangre gallega. La mayoría de integrantes del Consejo de Administración tiene sus orígenes en Galicia y Asturias. Banesco es ahora ese propietario, nuevo propietario de NCG, tras una subasta que seguramente va a dar mucho que hablar, Antía. Gracias, Mila. Bueno, efectivamente, porque hemos recogido un poco en datos, Juan Manuel, todo lo que ha pasado hasta este momento. Hemos hablado, lo que decía Fernando antes, de cómo hemos llegado hasta aquí y de cómo hemos vivido todo un proceso que desde, luego lo veremos también, repasaremos ese mapa financiero, nos ha traído desde 2 cajas a una única entidad que después se bancarizó y que ahora se convierte en un banco que además vuelve de alguna manera a sus orígenes. Hablábamos de los orígenes gallegos y españoles del propio Escotet y de parte de esa directiva, pero da un poco la sensación, sobre todo si hablamos de Echeverría, de que hay un banco que vuelve a casa, ¿no? El Banco Echeverría es el banco decano de la banca española, es el banco más antiguo que hay en España. Siempre ha hecho un tipo de banca comercial tradicional,
es decir, dedicado continuamente... Lo que decíamos antes, la banca de toda la vida. Es decir, reproduce el mismo modelo que Banesco a nivel venezolano, ¿no? Es decir, es el mismo modelo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a ser muy beneficioso para Galicia. Yo no veo nada positivo la banca sistémica, es decir, la banca de cantidades desproporcionadas, enormes, que puede poner en peligro el sistema económico de un país. Tenemos el caso de Irlanda, claramente, ¿no? Irlanda tuvo que ser intervenida sencillamente por la quiebra del mayor banco irlandés, ¿no? Y tuvieron que aportar fondos por el 15% del PIB. Entonces, yo creo que hay que ir a una banca media, que también es importante. El nivel del banco y además no tiene otras perspectivas, es decir, no piensan en otra cosa, sino en ocupar una cuota de mercado en toda la zona noroeste de España, con también incidencia en Madrid y Canarias, según parece, y yo creo que es el banco ideal, esta forma, porque además el Banco Echevarría tiene una forma de funcionar muy parecida a la del Banco Venezolano, ¿no? Entonces, yo creo que esas sinergias van a ser importantes. Quería hacer una salvedad con respecto a lo que dijo ahora anteriormente Fernando Ruiz en dos temas. Uno, el personal de Nova Galicia. El personal de Nova Galicia es un personal muy cualificado. Hay que tener en cuenta que el 80% del personal es personal técnico, es decir, es uno de los más elevados de la banca española. El rango de las personas que están entre 35 y 45 años es del 45%, es decir, es un banco joven, y yo creo que es muy importante, empezando, como decía también Fernando anteriormente, por la propia cúpula, porque yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento a José María Castellano por la labor que ha desarrollado desde el principio, que ha sido fundamental en todos los sentidos, y yo destacaría de él dos cosas fundamentales. En primer lugar, desde el punto de vista que ha intentado por todos los medios que el capital gallego, que de eso no hemos hablado, participara en las grandes fortunas gallegas, junto a fondos extranjeros, en que el Banco Nova Galicia quedara con capital propio, con capital español, gallego en concreto. Y la otra, el pedir perdón. Yo creo que en España, en todos los ámbitos, no solo económicos, sino en todos, es bastante difícil que esto ocurra e inusual, ¿no? Claro, esta otra pregunta que quería plantear, Maite, el hecho de que si tiene cierta lógica al cambiar también el modelo, bueno, a pesar de que, y hoy también lo ha dicho Escotet, que le van a pedir a Castellano que medite esa posibilidad de quedarse en el Consejo, si tiene lógica que se cierre esta etapa y tanto Castellano como González Bueno opten por salir. Tiene su lógica porque ellos hicieron su trabajo, o sea, ellos tienen esa encomienda, ¿no?, de coger un nuevo banco que está en una situación con números rojos, una situación muy delicada, además con todos los problemas que llevaba, dada todo el tema de las preferentes y demás, y él tenía un trabajo y lo hizo, además lo hizo muy bien. Yo creo que ahí no creo que haya nadie que diga lo contrario en Galicia, o sea, ha hecho un buen trabajo, ha saneado la entidad, ha tranquilizado a los clientes, a los ahorradores. De hecho, la pérdida de cuota de mercado ha sido muy pequeña, ¿no? Con todo, estamos en una cuota de mercado muy buena y ha ido encaminando al banco pues, para ese proceso de final de venta, ¿no?, de dejar de ser un banco nacionalizado y a pasar a jugar como los otros bancos en el mercado. Entonces, ese trabajo lo ha hecho muy bien. Y yo creo que él mismo dice, va a haber un cambio va a haber nuevos cambios, evidentemente, un nuevo equipo director, un nuevo jefe, digamos, un nuevo presidente, un nuevo accionista mayoritario, y ellos mismos ya pues, se van retirando un poco de la escena. Entraba dentro de lo previsible, yo creo. Sí me gustaría preguntar, de todas formas, decíamos antes que también es inusual, bueno, pues esta petición de perdón que realizaba la nueva dirección de Nova Galicia Banco cuando accedía, y en este sentido sí me gustaría preguntar y preguntarle directamente a un afectado si esa parte de petición de perdón, o por lo menos de, digamos, esa búsqueda de soluciones, en la medida en la que haya ido dando más o menos resultado, es suficiente, o por lo menos con lo que estamos viendo que ha pasado en otras entidades. Bueno, pues uno dice, la cosa está como está, se ha intentado arreglar de esta manera, ¿vamos a tener que seguir caminando en esta línea o va a haber que buscar otras soluciones con nuevas personas? Bueno, para empezar, Castellanos pide perdón por algo do que non é responsable. El chega, colle a dirección de unha
de unha fusión de dúas caixas que iba a ser a panacea para o sistema financiero galego e foi a historia dun fracaso. Parte do problema son as participacións preferentes. Mala comercialización, mala legislación, falta de supervisión e falta de mercado secundario que se supoñía que era donde se intercambiaban eses valores. Unha fixación do prezo desas participacións por cada unha das entidades, e non só Nova Galicia Banco ou as dúas caixas, sino de todo o sistema financiero do ámbito español, ten preferentes no mercado, engañou aos seus clientes porque se fixo co capital como capital básico do banco. A outra parte, obriga subordinada, convertida con data de vencemento, convertida en accións por decreto. Parte do problema non existía e foi o goberno do Estado quen dixo isto equiparámoslo a accións e se lle impide ás caixas de aforros a Nova Galicia Banco que amortice esas cantidades no 2013, no 2014, cando tiñan unha data de vencemento. O sea, que a mitad do problema se xenera políticamente. E todo este problema seguimos nun descoñecemento total do que están, da partida que se está xogando ou que se xogou con Nova Galicia Banco, coas caixas de aforros das que éramos clientes, porque eran caixas de aforros, porque tiñan un tratamento determinado, porque o aforro non se repartían beneficios, porque había unha obra social, porque era unha fórmula casi pública, ou semipública, e deso non queda nada. Moitas promesas, por parte incluso do presidente da Xunta, o veíamos brindando con champán, cos responsables das entidades que nos comercializaron preferentes. E o temos recordado, e todo isto ten unha historia. Se legalizan no 2003, se comercializan con emisións durante todos os gobernos do Partido Popular, que sempre está detrás, e donde, aparte de promesas, non hubo solucións. Parece unha partida con cartas marcadas, donde os afectados fomos peóns empregados para aumentar a mala imaxen das caixas e que parece que agora vamos a ser empregados para mellorar a imaxen deste novo banco fruto de unha venda de galego e non lle vexo nada a nova entidade. Luego hablaremos también de esa cuestión, pero sí me gustaría preguntar, y lo digo porque Juan Manuel y Maite también hablaban de ese modelo tradicional de banca, la banca de toda la vida o una banca sistémica o que nos trajo hasta este problema, y me gustaría preguntarle a Fernando también si cree que parte de ese problema, del problema de las preferentes, que como decíamos hoy ha dicho Escotet, que le parece uno de los problemas más graves de la crisis, viene también de esa visión diferente o de ese modelo diferente de banca que hemos tenido hasta ahora. Bueno, yo... Porque no me atrevo a decir que no lo vayamos a tener y luego lo veremos a partir de este momento. Yo no creo que las cajas de ahorro fueran bancos de inversión, sino que... Julián discrepa. No, yo digo que no lo eran, pero... Otra cosa es que, digamos, que entraran en un negocio que aunque formalmente no lo era, en esencia sí era especulativo, como era pues digamos, el participar en el negocio de la burbuja inmobiliaria, con crédito directamente a grandes promotores, con cantidades por unidad de crédito muy elevadas en cada operación, etcétera, que por supuesto no tienen nada que ver. Entiendo que cuando Juan Manuel habla de banca tradicional se está refiriendo a la concesión de hipotecas a economías domésticas, ¿no? y no a digamos, a directamente crédito promotor, ¿no? Si es así, estoy de acuerdo, pero digamos que no veo la directa relación entre el concepto de banca tradicional y lo que estoy diciendo. Es decir, se puede hacer banca tradicional y aún así entrar en una burbuja especulativa como se entró aquí, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista las cajas hacían banca tradicional, otra cosa es cómo la hacían, ¿no? Y en cuanto al tema de las preferentes, pues ya es otra cuestión. Es decir, el tema de las preferentes en las cajas, y estamos hablando un poco del pasado, ¿no? Surge porque la crisis financiera que se inicia en septiembre de 2007 se piensa que se puede resolver pues, con más capital
como un problema de liquidez y no de solvencia de las entidades financieras españolas en general. El problema de las cajas de ahorro es que no tienen una posibilidad de captar capital al no ser sociedades anónimas, no pueden emitir acciones, no pueden hacer ampliaciones de capital. Entonces, la otra vía que tienen, y en esto las dos cajas gallegas precisamente eran débiles en el sentido de que tenían muy poco capital, la otra vía que tienen para seguir sobreviviendo como cajas es emitir otro tipo de instrumentos, como son las participaciones preferentes, que computaban en ese momento como fondos propios. Entonces, digamos que se lanzan a buscar esa fuente de financiación, pero de una forma que, digamos, como una especie de huida hacia adelante, porque unos productos que en principio debieran ser comercializados en mercados institucionales a grandes inversores, acaban siendo colocados a pequeños ahorradores. Digamos un poco, quizá por la negación de los gestores de que la realidad de estas entidades les abocaba a una situación de no poder continuar. Entonces, en ese afán de sobrevivir a cualquier precio, es en el que surge la comercialización de preferentes a pequeños ahorradores. Claro, esto quería preguntar también porque me imagino que en esa línea movía la cabeza Julián, y yo no sé si se refería a eso cuando hacíamos esa diferencia entre lo que es la banca tradicional, si funcionaban o no como tradicionales, o al menos deberían hacerlo, o si efectivamente se movieron hacia otro tipo de banca. Las cajas de ahorros efectivamente no formaban parte de una banca especulativa, pero acabaron comportándose como tal. En cuestión de, yo quisiera resaltar varios puntos y voy a empezar por este que acaba de mencionar Fernando, que es el tema de las preferentes. Y es que no nos olvidemos de que efectivamente proceden de una época de recapitalización de entidades, pero mientras que en todo el mundo se hacía con aportaciones de dinero público, ingentes en muchos casos, la Reserva Federal estadounidense se cansó de inyectar dinero público en el sistema. El Banco de Inglaterra lo mismo, en el RSB, y el gobierno holandés inyecta dinero en ING incluso. Aquí se decide que eso se haga con cargo al ciudadano, con cargo al ahorrador. Entonces eso no parece que sea, aunque sí efectivamente el fin perseguido era el mismo, que era inyectar dinero en los bancos porque había que sostenerlo para evitar la quiebra del sistema, pero claro, se cambió el protagonista y quién debía de ser el que soportara el peso de la solución de la crisis. Con respecto a la figura de Castellano, bueno, yo creo que la figura de Castellano se agiganta y precisamente por contraposición a los que había antes, porque para empezar Castellano empieza pidiendo perdón. Y es una situación de la que no es responsable, se encuentra con este desaguisado, con este tema encima de la mesa, y lo primero que se le ocurre es, acertadamente a mi modo de ver, es reconocer que hay un problema y que va a intentar todo lo posible por solucionarlo. A los dos antecesores, perdón, en el cargo, y voy a decir, José Luis Méndez y Julio Fernández Galloso, en el mes de julio, en el Parlamento gallego, seguían insistiendo en que había sido una actuación irreprochable desde el punto de vista técnico, financiero y de todo lo que podía ponerse en tela de juicio. Ninguno de los dos serían capaces de hacer este tipo de acto de contrición. Efectivamente. Bueno, nosotros valoramos como sindicato positivamente la etapa de Castellano en el banco. Ha logrado cuál ha sido la misión para que él en un principio se había comprometido, que era llegar a la privatización del banco. No es la solución que nosotros habíamos querido como sindicato, evidentemente. Nosotros tenemos como sindicato una posición claramente tendente a la banca pública. Una banca pública que no había que crear fundamentalmente porque ya estaba creada. Con Bankia, con Catalunya Caixa, con Nova Galicia, ya estaba creada. No había que inventar ninguna rueda. Pero bueno, evidentemente lo público en estos momentos pues no es una de las cuestiones que están bien vistas en el país y por tanto tenemos que bajar, como decía el clásico, de las musas al teatro. Vamos a hablar de lo que hay encima de la mesa. Claro, yo creo que el problema no es banca pública. Yo creo que habría mucha gente inclusive favorable, pese a que no esté de moda, favorable a la banca pública. El problema es que España, cuando es rescatada desde el punto de vista bancario, acepta unas condiciones.
cuando recibe ese dinero. Entonces ya esa disyuntiva desaparece. Claro, pero quizás es a lo que se refería antes Fernando cuando decía que nos hemos planteado esto como la única solución porque era la que venía dada. Es nuestra opción, pero es una opción que en este momento pues no está encima de la mesa, por tanto tenemos que jugar con las normas, con lo que hay. Efectivamente, entonces pues no había alternativa. Podemos estar hablando horas y horas y horas de las bondades de la banca pública. Es decir, si a ti te dan unas alternativas, te prestamos este dinero para reflotar, pero en estas condiciones, pues es la única forma, y España no tenía forma de reflotar esos bancos de outra maneira, non había forma. Por eso tiene que acudir al rescate. Mais que aceptar, negociou esas condicións. O sea, é unha negociación a dúas partes. Efectivamente, efectivamente. A cambio pero la Unión Europea en principio es contraria a la banca pública. Ese es el problema. Y era la que imponía las condiciones, era la que prestaba el dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, soy favorable a la banca pública y creo que debe de haber la banca pública. Existe en Cataluña, existe en Alemania, muchísimas instituciones parecidas a las cajas de ahorros españolas, que además están muy potenciadas. Tan parecidas que no las dejan investigar. Por algo será también. Bueno, por algo será también. Dejadme que vayamos avanzando porque tenemos muchos temas todavía y cada vez menos noche por delante. Y sí me gustaría que conociésemos más detalle de quién va a ser el nuevo propietario de Nova Galicia Banco, así que le hemos pedido que nos responda algunas dudas al jefe de Economía de La Voz de Galicia, Rubén Santamarta. Sí, por dos motivos principalmente. Banesco reunía las dos condiciones, un muy pequeño solapamiento con la red de Nova Galicia, lo que va a garantizar puestos de trabajo, y por otro lado ser un banco, es decir, con vocación de permanencia en la entidad. Los puestos de trabajo se aseguran por un motivo muy claro, porque Banesco quiere crecer, la red que tiene Nova Galicia es enorme, es extensísima, cubre prácticamente el 90% del territorio de Galicia, y el solapamiento en Galicia con el Banco Echeverría es mínimo. El banco funciona de una manera peculiar, Banesco, es decir, funciona como una especie de holding en el que la sede de ese holding es Madrid, a partir de ahí cuelgan una serie de filiales, cada una de ellas con su propia ficha bancaria, con su propio consejo, con su propio negocio. Es decir, es verdad que es un banco con origen en Venezuela, pero cualquier incertidumbre, cualquier cosa que pudiera pasar tanto en Panamá, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, que es donde ellos también tienen negocio, no tendría por qué afectar al negocio de España. Es decir, cada uno de ellos funciona como célula independiente, vayas a República Dominicana, vayas a Venezuela, vayas a Panamá. Estos días lo único que te preguntaban era por Galicia, es decir, para ellos era importantísimo dar el gran salto de comprar Nova Galicia. Por dos motivos principalmente, porque el tamaño es increíblemente grande para ellos, ellos son una entidad prácticamente la mitad de Nova Galicia, y porque les permite diversificar su negocio. Es el fin de entidades financieras 100%, con capital 100% gallego. Eso sí, ahora mismo, si nos fuéramos estrictamente de quién es la propiedad, solamente hay una entidad, que es Caixa Rural Galega, con el 100% de sus clientes, con el 100% de su negocio y con el 100% de su capital en manos de Galicia. La sede, el sitio en el que se van a tomar las decisiones del nuevo grupo Banesco, que va a integrar a Banco Echeverría y a Nova Galicia Banco, va a estar, salvo sorpresa, estará en Coruña. El grueso de sus directivos y sobre todo toda la gente del Banco Echeverría lo que creen que no hay comparación posible entre un nombre con 300 años de historia, que es Banco Echeverría, prácticamente 300 años de historia, y un banco que en sí, su nombre, Nova Galicia, tiene 2 años de historia, ¿no? Nació en el otoño del año 2011. Rubén nos hablaba de nombres, nos hablaba también de la visión que se tenía de Galicia en algunos de los países en los que también trabaja Banesco, pero sí me gustaría preguntar, y siguiendo con una de las cuestiones claves, luego hablaremos de nombres, de sedes, de El Echeverría, lo que significa también, por cierto, hablaremos de ese banco que queda con capital exclusivamente gallego, estaremos con ellos también, pero sí me gustaría preguntar por este tema del empleo, volver a insistir un poco en el tema del mantenimiento del empleo, porque decíamos que Escotet había dicho literalmente que era tan obvio lo de garantizar el empleo que ni lo mencionaba. Hoy ha vuelto a hablar, y vamos a escucharlo aquí en Galicia, Juan Carlos Escotet, de la cuestión del empleo. Esto es lo que ha dicho. Bueno, empezar a trabajar. La verdad, tenemos que jerarquizar ahora con el equipo, empezar a coordinar con ellos cuál es el programa de trabajo. Tenemos ya ideas muy concretas, pero hay que discutirlas primero con ellos. Estamos muy complacidos, la verdad es que creo que la acogida ha sido extraordinaria. Entendemos que el equipo, además de Nova Caixa Galicia, muy contento, muy ilusionado. Ya nos hemos enterado que algunos de ellos ayer salieron a festejar, cosa que nos complace. Y bueno, pues creo que el reducir la incertidumbre, el saber que la institución tiene futuro, que hay trabajo, que hay mucho por hacer, pues creo que nos ilusiona a todos por igual. Hay que continuar con lo que estableció Bruselas, el ERE es un ERE voluntario, pero la intención nuestra es mantener el máximo empleo posible.
entre otras cosas porque no hay solapamiento de redes, porque sencillamente se quiere mantener toda la capilaridad de la red en toda la comunidad gallega. A ver, Julián, yo no sé si esto responde a la primera pregunta que tú planteabas, a la idea de si había o no había ese solapamiento y si eso podría afectar o no al empleo. Lo que ha dicho Escotet es que van a seguir en la misma línea, el expediente de regulación de empleo que ya se está aplicando y a partir de ahí mantener el máximo empleo posible. Sí, pero ha dicho también, porque hay que verlo todo en su conjunto, que de entrada tienen pensado sentarse a hablar con nosotros, con los representantes legales de la plantilla, cosa que celebramos porque evidentemente era lo que nosotros demandábamos, y que ellos traen ya una serie de condiciones que nos quieren trasladar para ver cómo se pueden implantar y eso. Nosotros, evidentemente, somos defensores del empleo, pero nosotros defendemos un empleo de calidad, no defendemos un empleo a cualquier precio, ¿eh? O sea, estamos dispuestos, que duda cabe, porque además lo tenemos acordado así en todos nuestros plenarios de acción sindical, en todo lo que estamos dispuestos a... cuáles son las medidas de flexibilidad internas que estamos dispuestos a adoptar. No veríamos con buenos ojos que la rentabilidad de la operación se hiciera con cargo a la partida de gastos de personal. Entonces, a ver, la banca no es un ejercicio que se pueda decir que se hace vocacionalmente, como puede ser la enseñanza, como puede ser la medicina, como puede ser incluso un sacerdocio. En la banca, pura y duramente, se trabaja por dinero, y se trabaja por dinero y por unas condiciones de trabajo. Entonces, pues pensamos que esas condiciones de trabajo se deben intentar modificar lo menos posible, ya que están teniendo, como bien ha reseñado Juan Manuel, una plantilla, un sector profesional magníficamente preparado, con una media de edad joven y que ha sido el que ha llevado de alguna manera la entidad a donde está ahora, después de donde la ha cogido. O sea, eso hay que ponerlo en valor también. Tiene una plantilla magníficamente preparada y todo eso es un valor. Bueno, a veces resulta difícil hablar con las plantillas, pero esta semana hemos conseguido que algunos de los trabajadores nos explicasen un poco no solo cómo han vivido esta decisión final, esta venta final a Banesco, sino también cómo han vivido estos casi 4 años de los que enseguida hablaremos. ¿Cómo han vivido los trabajadores? Bueno, pues estos son los que nos han contado algunos de ellos. O sea, simplemente, bueno, pues lo importante es que estamos como un poquito más tranquilos, ¿no? Después de tanto tiempo revuelto, pero tampoco podemos decir nada, la verdad, o sea, nos ha cogido un poquito de sorpresa, o sea, que tampoco... Pero bueno, la cosa es continuar, que eso es lo importante. O sea, tranquilidad, y es que llevamos 3 años con cambios constantes, entonces tampoco... Tranquilidad, yo creo que sí, ya estamos tan acostumbrados a esta rutina que bueno, pues es el día a día, al final es seguir el día a día. Lo conocíamos, pero bueno, de lo que sale en prensa, desde que están pues eso, con el proceso, a ver si que es verdad que ya llevábamos trabajando con ellos, tienen el Banco Echeverría, hemos tenido venta de oficinas, entonces bueno, sí, pero reciente de este año, realmente. Alegría contenida, alegría en principio, pero contenida. Bueno, todavía tenemos que seguir luchando y trabajando mucho y bueno, que seguir adelante con todo esto. Cierto optimismo, sí. ¿Ha sido...? Sí, un parto difícil, ha sido muy complicado. O sea, nos hemos pasado muy mal mucho tiempo y bueno, hemos seguido trabajando, pero en circunstancias muy difíciles, muy complicadas y bueno, creo que bueno, se ha valorado y seguiremos así, si Dios quiere. Bueno, sí. Lo decía esta trabajadora, lo hemos pasado mal durante mucho tiempo. Esto con respecto al empleo, pero hay otra promesa, Maite, que se hace también, que es la de abrir el crédito, que es quizás la otra gran pregunta. ¿Qué va a pasar con ese crédito? Llevamos con el grifo cerrado años y pequeñas y medianas empresas, pero también ciudadanos necesitan de una vez que empiece a fluir. Hombre, fue una de las primeras frases de los tuits, yo creo incluso, ¿no? De vamos a empezar a abrir el crédito. ¿Qué ocurre? Yo no sé, pero me imagino que habrá esa apertura, pero de una forma controlada. Lo que tampoco podemos esperar es que volverá a lo que pasó hace años. Se va a ir normalizando la situación con respecto al crédito, eso sí. O sea, que llegue más crédito en condiciones de que la gente pues, pueda responder a ese crédito y no elevar los riesgos de morosidad. Son los extremos en los que pasamos este país. O sea, siempre pasamos del blanco al negro o del negro al blanco. Nunca tenemos un término al medio de decir, nos cuesta llegar a ese punto medio. Yo creo que ahora iremos a ese punto medio de que llegue ese dinero, pero en unas condiciones adecuadas, más razonables, claro, más razonables. Fernando, no sé si estás de acuerdo con esto último.
en que se va a normalizar de alguna manera la situación. Sí, hombre, todavía está pendiente el cumplimiento de una parte del llamado term sheet, de las condiciones que establece Bruselas para la continuidad de lo que hasta hoy es Nova Galicia Banco, pero bueno, que es un ajuste que está muy avanzado, que por tanto el impacto que quedaría no sería significativo. Hay otra cuestión que deriva indirectamente de que haya sido Banesco y no una entidad financiera nacional la adquirente, y es el que no se haya, digamos, incrementado la concentración bancaria en España, y que por lo tanto los clientes tanto de activo como de pasivo, pues de Galicia en su conjunto, pues sigan teniendo las mismas opciones que tenían antes de la subasta. Claro, porque estos... Sí, Julián, voy contigo primero y luego lanzo otra pregunta. Pero es que sobre la demanda de crédito, efectivamente demanda de crédito existe, pero poca demanda de crédito solvente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tampoco es que la oferta sea en este momento como era anteriormente, pero también hay que precisar que el crédito solvente se pide poco. Ha ido mejorando, de todas formas, yo había leído algún dato de mejora. Se va abriendo mes a mes, se va abriendo, pero claro. No es desde luego los niveles que se había anteriormente. Si nos fijamos en lo que ha hecho el Banco Echevarría hasta ahora y miramos los porcentajes de ingresos, vemos que los títulos de renta fija, que la mayor parte de las entidades rondan el 40, el 50% ahora mismo, es decir, están invirtiendo en deuda pública, ¿no? Y en títulos fijos, en el Banco Echevarría es mucho más bajo. Es decir, por la banca tradicional, porque es un banco tradicional, ahí también voy, lo otro es inversión, efectivamente. Se está invirtiendo en lugar de canalizarlo al crédito. Y en el Banco Echevarría son mucho más elevados los ingresos que se reciben por intereses de créditos a clientes. Entonces, esto es sintomático, igual que el ratio, también marca el ratio el ratio relacionado con la morosidad, que es mucho antes, más bajo, pues ocurre exactamente igual. Esto es una muestra de que es otro modelo de banca. Exactamente, los ingresos, es decir, los ingresos son fundamentalmente la mayor partida derivados de los intereses de los créditos de los clientes, no de los intereses de renta fija. A ver, Fernando quería decir algo también. Quería decir una cosa que tiene que ver con esto, y es que vamos a ver, en cierto modo, la apuesta de Banesco por Nova Galicia Banco lo que es una apuesta por Galicia, porque tiene todo su negocio concentrado en la comunidad. Y es en realidad, digamos, la prosperidad económica, la capacidad que pueda tener Galicia para crecer, para prosperar económicamente, la que le dará a Nova Galicia Banco, al Banco Echevarría, a la unión que salga de los dos, lo que le dará, digamos, viabilidad. No es que el banco, digamos, tienen que ir de la mano las dos cosas. Por un Pero lado, es un poco, tal y como lo estás explicando, entiendo que es un poco como una pescadilla esto también. Es decir, necesitan lo uno de lo otro, se tendrán que retroalimentar, ¿no? La solvencia del banco con lo que puede ir aportando la economía gallega. Claro, porque en términos teóricos, para una entidad financiera, el que tenga concentrado todo su negocio en un territorio concreto es un factor de riesgo adicional. Se está, digamos, casando con ese territorio, ¿no? Y ahí es donde digo yo que hay las incertidumbres en cuanto al futuro, en cuanto a si lo que se ha pagado se va a recuperar o no, en cómo va a salir la inversión, pues está efectivamente ligada a la prosperidad económica de Galicia. Tenemos que hacer un pequeño alto porque nos estamos pasando de tiempo. Hablaremos de esos 8.000 millones de euros que se nos quedan ahí después de los 9.000 que se invirtieron, que se inyectaron en Nova Galicia Banco. Como decimos, se han pagado 3 millones, algo más de 1.000 millones. Vamos a ver qué es lo que pasa con esos 8.000 que quedan. Hablaremos de otros trabajadores, los de la obra social, que a veces se nos olvida un poco que se ha quedado también esa otra parte, la parte de la Fundación Nova Caixa Galicia y la obra social. Hablaremos también, por cierto, de nombres, del Echevarría, que es el Banco Echevarría y que es Betanzos, y qué pinta en toda esta historia, porque también va a ser importante, y seguiremos hablando de toda esta vuelta en el mapa financiero aquí en Galicia, pero también en España. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. El dinero fluirá desde aquí, de antigua capital del Reino de Galicia a próximo centro financiero de la comunidad. Con apenas 13.000 habitantes, Betanzos se convierte en el nuevo Wall Street.